no es un regaño. La exhortación bíblica es invitar a alguien, con palabras obviamente, a que haga o a que no haga algo. Entonces veremos qué es lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos o que quizá que no hagamos para nuestro bien. La pregunta entonces para nosotros, ahora que vamos a leer el texto, es ¿a qué nos exhorta o cómo nos exhorta Hebreos 12, 14 al 17 a la fidelidad? ¿Cómo nos exhorta este texto a la fidelidad? Leamos juntos el texto de las Escrituras, Hebreos capítulo 12, versículos 14 al 17, y dice así la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró, hablando de la bendición, aunque la procuró, dice el texto, con lágrimas. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos venir delante de tu presencia en esta mañana para darte gracias por tu fidelidad para nosotros, para darte gracias por tu amor y tus cuidados. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para entender tu palabra, Señor, y para que la exhortación de tu palabra transforme nuestras vidas. Señor, danos gusto por tu palabra y pedimos que se cumpla en nosotros la escritura, que el que tiene oídos para oír, que oiga, y que tiene ojos para ver, que vea las cosas que tú le quieres mostrar, las cosas que tú le quieres hablar. Nos encomendamos en tus manos en esta aventura bíblica que vamos a comenzar y pedimos, Dios, que nos llenes de tu Espíritu Santo en la medida que tu palabra es expuesta. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Se dieron cuenta que en este pasaje, si van al versículo 14, ahí en el versículo 14 dice que nosotros podemos seguir la paz y la santidad al desechar ciertos contaminantes espirituales? Eso es lo que el texto nos enseña. Y quizá alguien diga: yo he tratado de vivir en paz con la gente, pero siempre termino peleándome con todos. Pareciera que soy un imán que atrae a los problemas, dice. Y a donde quiera que voy, los problemas de alguna manera me siguen. No sé si a alguno de ustedes les ha ocurrido esto. Creo que en diferentes etapas de nuestras vidas pasamos por experiencias como estas. Por ejemplo, algo muy común es que en la adolescencia a veces pareciera que los jóvenes se vuelven esa clase de imán. Y algunos, por gracia de Dios, conforme van siendo educados, van creciendo y van dejando esas cosas negativas y van adoptando nuevos comportamientos o comportamientos positivos. Para otros, pareciera que nunca dejan la adolescencia y se quedan allí en medio de los problemas. Y los problemas les continúan siguiendo a donde quiera que van. Para otros, quizá el tema no sea el pelearse con los demás, porque tienen en general buenas habilidades interpersonales, vienen de una familia más o menos educada y han desarrollado ciertas habilidades para comunicarse con los demás, tienen cierta inteligencia emocional, pero el tema entonces para ellos es la santidad, que intentan ellos vivir para Dios, procuran hacerlo con la mayor sinceridad posible, pero la atracción de las cosas del mundo puede más. Aunque saben que ciertas cosas no le agradan a Dios, pareciera que hay algo que ha controlado su voluntad y que los lleva a hacer cosas que ellos no desean hacer. Y quizá lloran y están tristes y no pueden salir de este ciclo, no pueden crecer en la santidad.
en todo esto que hablamos, lo cierto es que el texto de las Escrituras en el versículo 14 nos dice, sigan la paz. Dice allí, sigan la paz. Es un mandato. Sigan la paz. Y seguir la paz quiere decir perseguirla o correr detrás de ella con empeño. Que no nos demos por vencido muy fácilmente, sino que nos esforcemos por ir tras la paz. Que eso sea una de las prioridades en nuestra vida. No sé si ustedes han visto a las ardillas. La gente que tiene, a algunas personas les gusta poner esos comederos para pajaritos. Y entonces los pajaritos llegan y empiezan a comer, pero las ardillas muy inteligentes ven la comida y entonces van y se comen la comida de los pajaritos. Bueno, los dueños de estos comederos dicen, bueno, yo no puse esto para las ardillas, lo puse para los pájaros, entonces voy a empezar a poner como trampas o como obstáculos para que las ardillas no puedan comerse esta comida. Y si tienen tiempo, revisen cómo las ardillas son tan persistentes que casi no hay obstáculo que ellas no puedan vencer para comerse esa comida. Aún las trampas profesionales, fíjense que las ardillas vienen, intentan y quizá una vez caen y vuelven a intentar y al final la ardilla dice, cada vez que llego a este punto me caigo, entonces necesito hacer algo diferente. Hermanos, las ardillas tienen la capacidad de resolver problemas y no hay nada que se interponga entre las ardillas y esa comida. Las ardillas van y lo conquistan. Algo así es como que Dios nos dice, persigue la paz. No importa los obstáculos que se te presenten por allí, piensa como ardilla. Pero los cuervos también tienen esa habilidad. Cuando tengan tiempo, revisen allí en internet y encontrarán cómo los cuervos tienen la capacidad de resolver problemas. El cuervo quiere comer y se da cuenta que la comida está en el fondo del vaso y para que suba el vaso tiene que poner piedrecitas para crear un contrapeso y va subiendo y subiendo. En pocas palabras, los cuervos tienen la capacidad para resolver problemas. Esto nos está tratando de decir Dios, que desarrollemos esa habilidad para resolver el tema de la paz en nuestras vidas, para que persigamos la paz en nuestras vidas. Pero alguien dirá, bueno, yo entiendo la idea de la paz y ya tengo paz interior, pero la gente que está a mi alrededor siempre, pues yo veo que no tienen paz. Cuando me acerco, como que la gente se indispone y todo el asunto. Notemos que el texto dice acá que la paz no es solamente que yo busque la paz para mí, sino, ¿qué dice el texto de las Escrituras? Vayamos al versículo 14 nuevamente. La palabra de Dios nos exhorta en esta mañana a que persigamos, dice, la paz con todos, que nos esforcemos, que seamos valientes para cultivar la paz con las personas que nos caen bien. Dice, para cultivar la paz, ¿con quiénes? Con esas personas que también, que no nos caen bien. Tengo que cultivar la paz con este o con esta. ¿Cuántos de ustedes en este momento pensaron en este o en ese o en esa con quien tienen que cultivar la paz y seguir la paz? Todos tenemos gente así en la vida y no es cuestión de vergüenza, simplemente es la realidad de la vida. Vivimos en un mundo quebrantado y todos tenemos a ese tipo de personas difíciles en nuestra vida y Dios no nos está llamando a que nos pongamos en situaciones de peligro o a que no tengamos límites interpersonales saludables. Lo que está diciendo la Escritura es que esfuérzate, dice, por seguir la paz con todos. Sigue la paz con todos. En otras palabras, es una invitación a que no hagamos acepción de personas. Para algunos, la paz es meramente ausencia de conflicto. Yo tengo paz interior, pero toda la gente a mi alrededor está muriéndose. Si aquel está triste, no me importa, yo tengo paz.
para ellos la ausencia de problemas internos en ellos, esa es la paz y con eso se conforman. Pero la paz bíblica va mucho más allá de la ausencia de conflictos. Ciertamente la Escritura dice que la paz de Dios guardará nuestro entendimiento. Esa paz de Dios nos guarda y trae esa calma interior. Pero va más allá, va al punto de que toca nuestras relaciones con otras personas. La paz bíblica habla de bienestar integral. La paz bíblica habla de relaciones interpersonales restauradas. La paz bíblica habla de armonía conforme a la voluntad de Dios. Que es conforme a la voluntad de Dios que estoy cultivando esa paz. Ahora escuchemos esto. Si las implicaciones, si el estudio de las implicaciones de la paz bíblica es revelador para nosotros, cuando estaba estudiando el texto y entendiendo el significado de la paz bíblica, para mí eso fue muy revelador. No sé si para ustedes, pero fue muy revelador para mí. Ahora, si ese estudio es muy revelador, el estudio de la santidad es definitivamente desafiante, porque en ese mismo versículo 14, el autor de Hebreos nos invita a perseguir también la santidad, a que corramos detrás de la santidad con empeño. Y fíjense que no hace el autor de Hebreos lo mismo con la santidad que lo que hizo con la paz. Con la paz, dice él, lo califica y dice que sea con todos. Ahí está, la paz es con todos. Muy bien, pero con la santidad, el tema de la santidad es que nos da una razón espeluznante para buscarla. Los pelos se ponen de punta cuando uno entiende la importancia de por qué hay que buscar la santidad. Por muchas razones positivas, obviamente, trae bendición a nuestras vidas, pero aquí el autor no nos da una razón positiva, sino que nos da una razón un poquitito negativa, diría yo. Porque dice él lo siguiente allí en ese versículo 14. Si no persigues la santidad, no verás al Señor. Porque dice, sin santidad nadie verá al Señor. No sé si tú te has preguntado cómo podrías discernir en tu vida las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Que te levantas y la palabra de Dios lo declara y te dice, hijo, hija, es una promesa para ti. Escucha, iglesia, es una promesa de Dios para ti. Las bendiciones de Dios son nuevas para ti cada mañana. La pregunta es la siguiente: ¿podemos ver las bendiciones de Dios? ¿Las podemos entender cada mañana? ¿Las discernimos? En especial el lunes cuando nos levantamos. Yo entiendo que el viernes decimos, gracias a Dios es viernes. Pero el lunes en la mañana decimos, es lunes. Y pareciera que los lunes, como que las bendiciones de Dios que están ahí todos los días, como que no las vemos, ¿no es cierto? El texto de la Escritura dice que independientemente de que tú y yo veamos las bendiciones, la promesa de Dios es que Él te quiere bendecir y no solamente declara su motivación de bendecirte, sino que te bendice todos los días. Cada mañana hay una misericordia y una bendición nueva de Dios para tu vida. Y a veces pensamos nosotros y nos enredamos en ese ciclo de pensar, Dios bendice más a este hermano y a esta hermana y a mí no me bendice. Son mentiras del enemigo, porque la palabra de Dios, que no puede ser quebrantada, dice que Dios nos bendice todos los días a cada uno de nosotros. El problema es que no podemos a veces ver esas bendiciones, no las discernimos, no las comprendemos y nos levantamos preguntando en dónde está la bendición de Dios, y tal vez ya nos la dio y ni tuvimos la capacidad de verlas. ¿Por qué es que no podemos ver esas bendiciones de Dios, esas misericordias de Dios todos los días? Si te has hecho esa pregunta, la respuesta es: para que la puedas ver, persigue la santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces Dios continuará haciendo su trabajo de bendecirte, pero será invisible para ti.
no lo podrás ver. Y vas a andar por la vida como que no eres bendecido cuando todos los días la palabra de Dios declara que tú y yo somos bendecidos. Lo entiendas o no lo entiendas, lo veas o no lo veas. Pero sin santidad no podrás ver las bendiciones de Dios. Y te vas a quejar de las bendiciones que ves en otros, aunque Dios te está bendiciendo, porque no estás buscando la santidad. Si te has preguntado, ¿cómo le hacen los demás para experimentar la presencia de Dios? Yo miro que la hermana Débora se para ahí enfrente y ¡pum! Empieza ella como que el cielo desciende. Yo veo que ella como que está ahí en el cielo adorando a Dios. Y si tú te has preguntado cómo le hace ella, bueno, ella ora obviamente. Ella persigue la santidad. La razón es que ella corre detrás de la santidad. Esa es la razón. Podemos entrar en la presencia de Dios porque estamos persiguiendo la santidad, porque estamos pensando como los cuervos y las ardillas, o como los pulpos, pues. Los pulpos también tienen la capacidad de resolver problemas y no se detienen ante ningún obstáculo para decir, ay, no puedo hoy, no. Los pulpos dirían, la palabra de Dios dice que persigue, que me esfuerce por conseguir la paz con todos, y lo voy a hacer. Voy a encontrar una solución para estar en paz con todos. Un pulpo diría, si la palabra de Dios dice que debo perseguir la santidad, me las voy a ingeniar de alguna manera con toda la inteligencia y todos los cerebros, porque saben que los pulpos tienen muchos cerebros, ¿cierto? Voy a poner a trabajar todos los cerebros que tengo para que entonces la palabra de Dios se cumpla, de que yo voy a perseguir la santidad. Ahora, yo no sé cómo sería la santidad de un pulpo. Pero en nosotros el tema de la santidad está muy claro en la Escritura. La santidad es que nos apartemos para Dios. La santidad es que dejemos el mundo. La santidad es que vivamos conforme a la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, porque no podemos solos, debemos ser valientes en reconocer nuestras limitaciones y decir, yo, Dios, no puedo solo, pero necesito de tu ayuda, necesito que me ayudes para que yo pueda perseguir la santidad y que mi búsqueda, Señor, sea una búsqueda continua, que sea una búsqueda perseverante y que sea una búsqueda deliberada. No dejes de buscar la santidad. Que la santidad corra en tu vida como un río. No formes diques, porque los diques retienen el agua y no dejan que el agua esté corriendo. Yo creo que Dios quiere que permitamos que el río de las buenas relaciones con los demás esté fluyendo constantemente, que sea continuo. No dejes, si hay algo que está interrumpiendo tus buenas relaciones con los demás, toma cartas en el asunto. Piensa como los pulpos. Pon tus 8 cerebros a pensar y a decir, ¿cómo puedo esforzarme por perseguir la paz y la santidad? Que tomemos decisiones para buscar la santidad. Usa la voluntad que tienes, porque el enemigo pone a las personas en una forma de mentalidad que la gente dice, yo no puedo, esto es muy difícil para mí, yo no lo voy a poder hacer. Pero escuchen lo que cantamos hoy en esta mañana: con mi Dios asaltaré los muros, con mi Dios voy a derribar ejércitos, con mi Dios esas barreras van a ser traspasadas, con la ayuda de Dios lo haré. Y esa es la mentalidad correcta. Ahora, si tú eres de los que intentan por su propia cuenta, ese muro te aseguro que mejor no vayas contra él, porque te vas a romper la cabeza. Pero si Dios está contigo, con tu Dios, vas a asaltar esos muros. No va a haber barrera que te detenga de alcanzar las promesas de buscar la paz de Dios con todos y la santidad. Porque cuando Dios dice, mi expectativa es que busques la paz y la santidad, también la bendición de Dios y el empoderamiento de Dios está detrás. Dios nos ayudará a lograrlo. No estamos solos. Tomemos decisiones para caminar en la dirección de buscar la paz y la santidad. Tal vez hayas buscado la paz y la santidad con mucha sinceridad, con todas tus fuerzas, y tú dices,
Si eres honesto y honesta, dirás, he fallado miserablemente. Si tú eres de los que piensan que ha fallado miserablemente, la palabra de Dios te dice lo siguiente, y escucha esto, hermano y hermana. Puedes seguir la paz y la santidad si desechas ciertos contaminantes espirituales. No has podido vencer esa barrera con toda la inteligencia que Dios te ha dado, porque Dios te ha hecho muy inteligente, ¿lo sabías? Eres muy listo, pero cuando vamos creciendo a veces escuchamos mensajes como eres tonto, eres tonta, ay, nunca vas a lograr nada en la vida, eres perezoso, eres aquí y allá, pero esas son mentiras del enemigo, porque Dios nos ha hecho muy inteligentes. El problema es que no logramos vencer esas barreras no porque seamos incapaces de poder resolver conflictos. Dios nos ha dado una capacidad increíble de resolver conflictos. Fuimos hechos a su imagen y semejanza, hermanos. El problema es que hay ciertos contaminantes en nuestra vida que no nos permiten poder derribar esas barreras. Esos contaminantes nos tienen atrapados. Llegamos hasta cierto punto, pero cuando sentimos, regresamos nuevamente a donde estábamos. En el versículo 5 se habla del contaminante de la amargura. El versículo 15, perdón. Si van al versículo 15 se darán cuenta que ese contaminante de la amargura es terrible, porque la amargura, hermanos, es ese resentimiento o es esa influencia corruptora en nuestras vidas que resulta de insistir en que yo haga mi propia voluntad y no la voluntad de Dios. Escuchen, hermanos, quienes eligen hacer su propia voluntad están condenados a experimentar amargura en sus vidas, garantizado. Porque si Dios pone límites y dice no hagas tal cosa, y si lo traspasas aún pensando no me va a afectar a mí, quizá afectó a tal persona, pero a mí no, traspasa los límites que Dios ha establecido y entonces entenderás lo que significa vivir con amargura. Ese resentimiento en tu corazón para Dios, para con las otras personas, porque es una influencia corruptora que viene del hecho de que tú quieres hacer tu voluntad. Y hermanos, ¿saben qué es lo terrible de la amargura? Que la amargura, y como es una influencia corruptora, la amargura abre la puerta a la incredulidad y a la idolatría. En el contexto del pasaje, ¿saben qué es lo que ocurre acá? Que la persona que se describe acá, que tiene la influencia corruptora de la amargura, es una persona, según los versículos 4 al 13, cuando tengan tiempo lo pueden leer, es una persona que ha malinterpretado el sufrimiento en el que se encuentra como un rechazo divino en lugar de recibirlo como un entrenamiento de parte de Dios. Cuando alguien hace su propia voluntad y cruza los límites que Dios ha establecido, la corrección de Dios va a venir. A veces la corrección es liviana, a veces la corrección es dura. Y cuando la corrección es difícil, las personas o todos, como no es grata la corrección, podemos pensar de dos maneras. Una, me duele Dios porque tengo una relación saludable con Él, pero sé que tú me estás corrigiendo y aunque me duele, sé que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Sí, yo metí la pata, cometí errores y entiendo que tú me estás corrigiendo. El problema con la persona que se describe acá es que comienza a sufrir y al comenzar a sufrir, en lugar de pensarse a sí mismo como hijo de Dios, porque el texto lo declara, el domingo pasado lo hablamos, cuando Dios te corrige es porque eres hijo. Si Dios no te corrigiera, dice la Escritura, eres bastardo. No tienes a un padre al cual le importas. Los padres, hermanos, ponen límites al comportamiento de los hijos. Las mamás cuidan mucho, gracias a Dios por las madres, pero los padres tienen la tendencia de poner límites y establecer ciertos estándares para la familia. Dios ha equipado a los padres para ello y tenemos un Padre Celestial que nos pone límites, que se atreve a decirnos por qué nos ama. No cruces ese límite. Si cruzas el límite de la amargura, vas a caer en incredulidad y en idolatría. Vas a experimentar resentimiento en contra mí y resentimiento en contra de otras personas. Y será una influencia corruptora
en tu vida y en la vida de otras personas. Este individuo por acá está recibiendo la corrección de Dios y dice, no, este sufrimiento es porque Dios me está rechazando, y levantan su puño delante de Dios y dicen a Dios, ¿cómo te atreves? Pero no es cierto que pensamos nosotros cuando estamos en corrección. Y si alguno está en sufrimiento, recuerda que eres hijo, recuerda que eres hija, y lo que debes hacer es admitir y decir, he cometido un error, he metido la pata, pero te pido, Señor, que me restaures. Esa es la actitud correcta que debemos tener para poder experimentar la restauración de Dios. Dios te quiere restaurar, Dios no te quiere dejar allí, pero Él te ama tanto que permite que pases por un proceso de disciplina para que tú puedas ser liberado de la amargura, de ese contaminante de la amargura. No permitas que la amargura continúe contaminando tu vida. Y tal vez alguien diga, bueno, pero ¿cómo puedo saber si yo tengo amargura o no tengo amargura? Porque a veces no lo sabemos. Yo me he encontrado con personas que es evidente que tienen amargura en el corazón, pero no lo pueden entender, no lo pueden discernir. Y son sinceros, no es que quieran evadir responsabilidad, no captan que tienen amargura en el corazón. Y yo me he dado cuenta que las señales de la amargura son estas, más o menos. Y una de ellas es la irritabilidad y el enojo constante. Esa es una señal de que hay amargura en el corazón. Otra señal es que hay muchas quejas y hay una negatividad crónica. Si todo el día, ay, qué malo está el día, es una queja constante por todo. La queja puede ser leve, puede ser de término medio, o pueden ser quejas de muy alto calibre, pero al final es lo mismo, es una queja constante, es una negatividad, las cosas no van a estar buenas. ¿Y saben por qué piensan de esa manera? Porque han traspasado un límite que Dios ha establecido y de manera inconsciente saben que esto no está bien. Es cuando uno regresa a este lado que uno dice, las cosas son diferentes ahora, tengo una expectativa de bien, y no saben ni por qué, porque volviste nuevamente a estar dentro de los límites que Dios ha establecido. Pero al salirnos, enfrentamos ese sentimiento en el corazón de rencor prolongado. La amargura es ese resentimiento o rencor prolongado de ver a las personas y sentir enojo por ver la alegría de otras personas, y pensar en la mente y decir, ¿cómo quisiera yo que fulano o fulana de tal pasara por lo mismo que yo estoy pasando, que sufriera lo mismo? Y comenzamos a maldecir y hablar de esas maneras por el resentimiento que hay en nuestro corazón. Para otros, señal de amargura en el corazón, ese constante sarcasmo o cinismo u hostilidad. No sé si han dado cuenta que hay gente que hace chistes constantemente sarcásticos a expensas de otras personas. Siempre se están burlando de los demás. Es una forma pasiva, agresiva de darle un alivio a su amargura. La presión de la amargura es tan fuerte que está allí como esa olla de presión. Y le sueltan un poquito de eso con sarcasmo, con cinismo y con hostilidad. Para otros, hermanos, si vamos pintando bien un cuadro de la amargura, es un aislamiento o un rechazo a estar cerca de otras personas. Se pierde esa capacidad de estar cerca de los demás, porque cualquier situación de alegría en la vida de los demás es incómoda para uno, porque uno está resentido y enojado con la vida. Aunque Dios lo está bendiciendo, escuchen esto, lo terrible del contaminante de la amargura es que aunque la palabra de Dios dice que está siendo bendecido todos los días, la amargura es tan grande que no permite ver todas esas bendiciones y nos envuelve la amargura en una nube oscura que nos pinta un panorama negativo de la vida en donde todo saldrá muy mal. Y es evidente entonces que si yo estoy envuelto en esa nube oscura en mi vida, otra evidencia de la amargura es que voy a tener celos de los demás, voy a tener envidias y voy a estar haciendo comparaciones tóxicas todo el tiempo, siempre viendo quién es mejor, siempre viendo quién es peor que yo, siempre con ese tipo de dinámica. Voy a vivir una vida de pesimismo en donde voy a esperar siempre lo peor. No hay manera de pensar en cosas positivas. Y lo triste de la amargura es que pierdo la capacidad para alegrarme por los demás.
Todo el mundo está contento. ¡Bravo! ¡Qué alegría, Gardenia, que te pasó esto! Y la persona con amargura está allí, viendo a Gardenia y enojada por las bendiciones que Dios le da a Gardenia por su fidelidad. Amén. Que Dios nos guarde del contaminante de la amargura, porque fíjense que la amargura, según este texto en el versículo 15, vean cómo se mueve la amargura. Espero que la palabra de Dios, como dijimos al principio, abra nuestros ojos para ver cómo funciona la amargura en nuestras vidas. La amargura, el texto del versículo 15 dice que estorba. La raíz de amargura estorba, crea un conflicto espiritual en nosotros. Estorba nuestras relaciones con los demás. Por eso no podemos avanzar. La Escritura lo declara. No podrás conseguir la paz y la santidad porque la amargura está allí diciéndote, sin que tú lo puedas escuchar, literalmente te estoy estorbando y se te está oponiendo a que tú crezcas en tus relaciones con los demás. Y si te has preguntado por qué tus relaciones con los demás son superficiales todo el tiempo, no puedes llegar nunca al momento de la intimidad relacional con las personas, porque siempre estás desconfiando, es una raíz de amargura en tu corazón. No puedes tener la capacidad de abrir el corazón porque siempre estás dudando que la gente te va a dañar, que alguien te va a hacer algo malo, porque tienes amargura en el corazón. La amargura te está estorbando para que no crezcas. Siempre estás pensando cómo los demás te van a dañar. Pero escuchen lo que dice el texto de la Escritura allí en el versículo 15, que la amargura, hermanos, no deja que sus poseedores alcancen la gracia de Dios. Las personas que tienen amargura, aunque Dios está extendiendo la gracia, no la pueden alcanzar. Es como aquella persona que está en el agua, en el río, y se está ahogando y le tiran el salvavidas y está allí a un lado, pero se sigue ahogando. No puede recibir la gracia de Dios, aunque la gracia de Dios está allí y la está tocando, pero no puede, es incapaz de recibir la gracia de Dios. No puede una persona amargada experimentar el poder de Dios en su vida para poder destruir los yugos de esclavitud. Hay problemas que cuando damos espacio a la amargura, el enemigo es muy astuto porque sabe que al haber amargura en el corazón, el poder de Dios no será experimentado en nuestras vidas y por lo tanto no podremos ser libres de otros vicios. Por eso para el enemigo es importante que el contaminante de la amargura esté allí para que no podamos avanzar en la vida y ser libres de otras áreas donde Dios nos quiere liberar, hermanos. Y dirá alguien, pero ¿por qué no puedo vencer tal cosa en mi vida? Y una y otra vez he intentado, han orado por mí, hasta he pasado por liberación y continúo con lo mismo. La amargura. La amargura es una puerta abierta del enemigo que está allí evitando que el poder de Dios y que la bendición de Dios se manifieste en tu vida para que experimentes la liberación completa que Dios tiene para ti. Pero lo tremendo y lo triste de esto es que según este versículo 15, la amargura dice, y por ella muchos sean contaminados. También la amargura contamina a otros con rencor, con resentimiento y con falta de perdón. Ahora, si avanzamos en el texto de la Escritura, o si entendemos que en la vida cristiana dependemos de Dios, aunque la amargura es devastadora, captamos lo devastadora que es la amargura. Aunque la amargura es devastadora, quiero que escuchen esto en esta mañana, hermanos. Cristo tiene poder sobre la amargura. Amén. Escuchen este mensaje. Cristo tiene poder sobre la amargura. Hermanos y hermanas, Jesús venció a la amargura en la cruz. Con su ayuda, nosotros podemos buscar la paz de Dios y podemos crecer en santidad. La amargura frente a Cristo no es nada, pero nosotros solos es un gigante que jamás lo podremos vencer, el contaminante de la amargura. Pero la Escritura nos advierte de otro contaminante que se opone a la paz y a la santidad. Y habla de un hombre acá que se llama Esaú. ¿Ustedes han escuchado de Esaú? El patriarca Isaac tenía 2 hijos. Uno de ellos era Esaú y el otro era ¿quién?
A ver, los estudiosos de la Biblia. Jacob, ahí está, mire, este hermano está en los cursos de discipulado, está estudiando él. A los demás, un pequeño anuncio, les invitamos a que se enrolen en los cursos de discipulado. Bueno, tiene a 2 hijos y uno de ellos se llama Esaú. Y el versículo 16, miren lo que dice de Esaú. Escuchen cómo la Escritura describe a Esaú. Lo describe como un fornicario. La Escritura describe a Esaú como un fornicario. Voy a decir una palabra que es en griego, pero les va a parecer chistoso. Bueno, es en griego, pero creo que la vamos a entender. Para describir fornicario, ¿saben cuál es la palabra que se usa? Es la palabra pornos. ¿A qué suena pornos? ¿Sí? A pornografía, ¿no es cierto? No es muy difícil de poner 1 más 1 es 2, ¿cierto? La palabra pornos se usa para describir a los que son fornicarios y se refiere obviamente a una persona que vive en inmoralidad sexual, pero el contexto bíblico va más allá del acto sexual puntual, porque la inmoralidad bíblica o la fornicación bíblica tiene que ver con una vida desordenada moralmente, obviamente. Tiene que ver con la búsqueda del placer inmediato, ya sea con comida, ya sea con juegos, ya sea con relaciones con otros o relaciones sexuales. Tiene que ver con que yo quiero todo, pero lo quiero en el momento, lo quiero ahora. Ese es el efecto de la pornografía en nuestras vidas, el efecto de la fornicación en nuestras vidas. Yo no tengo paciencia ni dominio propio porque la pornografía me ha robado todo ahora. Hay cosas que Dios quiere que nosotros conquistemos a través de la paciencia, que luchemos por alcanzarlo. No importa cuánto desee yo pasar la escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad y sacar una maestría y un doctorado. Yo puedo desearlo todo el mundo que quiera, pero hay cosas que simplemente tienen un tiempo, debe ocurrir. El tiempo debe pasar para que yo alcance y conquiste todos los grados académicos que necesito. Hay cosas en la vida cristiana donde Dios dice, el tiempo es importante, necesitas esperar, necesitas caminar con paciencia para que mis promesas se cumplan en tu vida. Pero la pornografía o la fornicación nos dice, no te esperes a nada, quiérelo todo y quiérelo ahora. La fornicación nos hace preferir el momento del deleite, como dije, ya sea con comida, con sexo, con lo que sea, el momento del deleite, antes que lo espiritual y lo futuro. Como dice el dicho por allí, lo comido es lo seguro. Entonces me lo como todo ahorita y ya después, si no tengo para nada, no importa. Hermanos y hermanas, el contaminante de la fornicación es destructivo porque hace que nosotros dejemos de confiar en las promesas de Dios. Si Daniel hubiera tenido un problema de fornicación y que no lo tenía, no hubiera alcanzado esa bendición de Dios y esa promesa de Dios que se tardó 21 días en llegar. Porque si hubiera estado influenciado por la fornicación, él hubiera dicho, yo quiero la respuesta ahora y lo quiero ya. Eso es lo que yo quiero en este momento. Pero él, influenciado por el Espíritu Santo, viviendo en santidad, logró esperar todo el tiempo para que el plan de Dios fuera entregado después de los 21 días. Mientras tanto, él estaba en oración. En resumidas cuentas, porque a veces no captamos qué tiene que ver esto conmigo y bueno, habla de Esaú por allí. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, lo que esto quiere decir es que quienes tienen relaciones sexuales antes del matrimonio son fornicarios. Y al tener relaciones sexuales antes del matrimonio y ser fornicarios, todo este tipo de dinámicas se darán en nuestra vida. No podremos. Hay un contaminante en nuestra vida que no permite que crezcamos en alcanzar la paz con los demás,
en poder crecer en la santidad y anhelamos tener una relación saludable con el sexo opuesto, pero es imposible hacerlo porque la maldición de Dios está sobre aquellos que fornican. No podremos tener la relación interpersonal con el sexo opuesto que tanto anhelamos si no dejamos de fornicar. Ya se dan cuenta entonces que produce un montón de problemas porque tiene una visión muy utilitarista de las personas el tema de la fornicación. Los que ven pornografía y se masturban, hermanos, también son fornicarios y por lo tanto no pueden ajustar sus vidas a los estándares de Dios. Intentan como al principio, procuran con todas sus fuerzas, pero las ganas de masturbarse y de ver pornografía y de tener sexo y de tener cosas inmediatamente puede más. El deleite momentáneo que las promesas del futuro, eso puede más. El momento puede más que lo futuro. Ver pornografía, está claro que es pecado. A veces no hablamos de esto, no lo captamos de esta manera, pero quiero decirlo claro para la congregación, para la iglesia, porque Dios quiere que seamos santificados y que busquemos la paz para con todos, para que sanemos nuestra manera de ver al sexo opuesto, para que veamos las mujeres que vean a los hombres de una manera apropiada y los hombres que vean a las mujeres de una forma apropiada. Esa sanidad solamente ocurre cuando somos liberados del contaminante de la pornografía. Ver pornografía es pecado, fornicar es pecado, y produce esto de la fornicación muchos problemas en nuestras vidas. Hay efectos en nuestras vidas por la fornicación que la gente no entiende. Entonces yo quiero hacernos conscientes en esta mañana de algunos de esos efectos, porque hay efectos que son psicológicos y emocionales. Por ejemplo, la fornicación nos pone en una condición donde nosotros vivimos con una compulsión total. Todo el tiempo es ese deseo de querer llegar al orgasmo, por ejemplo. Es lo que quiero en este momento, no importa, el orgasmo es lo más que yo necesito en este momento. Se pierde completamente la capacidad de tener dominio propio. Ya se dan cuenta cómo el enemigo no quiere que crezcamos en el fruto del Espíritu Santo. Y sabe que con hacernos fornicarios, listo, ya lo logré, no van a poder tener dominio propio, porque lo que quieren es el disfrute del momento, es una compulsión. Y lo difícil de esto es que las personas fornicarias muy a menudo viven con culpa, viven con vergüenza, viven con ansiedad. ¿Será que fulana, que así como está durmiendo conmigo, va a dormir con otros? ¿Será que así como yo le entregué mi cuerpo, está durmiendo con otras mujeres también? ¿O será que va a estar conmigo, o se va a quedar, o no se va a quedar? ¿Será que, hermanos, empieza una ansiedad terrible? Comienza la fornicación a distorsionar la idea del deseo sexual en nuestras vidas. Llega todo al punto del orgasmo en lugar de todo el proceso de ir creciendo en intimidad. Y las personas que fornican anhelan esa cercanía y esa intimidad que no es solamente sexual, sino intimidad en todos los aspectos de la vida, que es también emocional y espiritual. La buscan y fornican porque el momento de la fornicación produce cierta intimidad, pero al final siempre hay un vacío porque nunca habrá intimidad espiritual e intimidad emocional cuando estamos fornicando. Y entonces el fornicario dice: ay, yo recibí un poquito de intimidad, de cercanía con la persona cuando estaba practicando relaciones sexuales o viendo pornografía, entonces lo voy a hacer más y más y más, y se siguen contaminando para al final terminar en una situación donde todo es imposible de saciar. Hay un deseo sexual completamente distorsionado, hay una baja autoestima porque al final sabe que no soy amado. Realmente no puedo ser amado. Entrego mi cuerpo y se lo he entregado a muchas personas, pero no puedo realmente ser amado. Esa baja autoestima con la que te andas es por la fornicación. Esa dificultad para manejar las frustraciones es por la fornicación. Hermanos, la fornicación
produce también muchos problemas en las relaciones. Pone expectativas irreales en los demás. Empezamos a pensar de los demás de maneras que no son saludables. Nos trae, ¿no les parece interesante que al aconsejar a personas que están involucradas en pornografía, en fornicación y todo el asunto, reportan y dicen, vivo con insatisfacción sexual aunque me masturbo todos los días? Aunque tengo relaciones sexuales todos los días, tengo insatisfacción sexual. Nunca alcanzo no llego a sentirme completo. Es increíble. Rompe las conexiones emocionales. Soy incapaz de relacionarme con la gente de otra manera. Siempre estoy pensando en asuntos sexuales. Hay una cuestión de celos y desconfianza o de infidelidad que me invade. Todo el tiempo estoy pensando que mi pareja de seguro me va a engañar con alguien. Seguro está pensando en el otro o en la otra. ¿A quién está? Y llaman, ¿y en dónde estás? Y hermanos, la fornicación es increíble. Pero además de todo eso, también produce problemas morales y espirituales, porque entonces sentimos el alejamiento de Dios. Tenemos un conflicto en nuestra conciencia, una incapacidad total para vivir en castidad. Hermanos, los fornicarios no pueden ser fieles, están condenados por la palabra de Dios a experimentar la infidelidad. La infidelidad les seguirá todos los días de sus vidas, a menos que nos deshagamos del contaminante de la fornicación. Nos produce una incapacidad para autodisciplinarnos. Yo intento hacer las cosas una y otra vez, pero no puedo, comienzo y nunca termino los proyectos. Esa falta de disciplina personal en la vida es por la fornicación, que impide que nosotros logremos alcanzar las cosas que requieren autodisciplina, porque no tenemos dominio propio. El dominio propio se ha perdido. No tenemos la capacidad de decir, hoy voy a levantarme a las 6 de la mañana y de hecho hacerlo a las 6 de la mañana. Se pierde la capacidad. Por muy pequeñita que sea la decisión, has perdido la capacidad del dominio propio. No tienes autocontrol, porque quien te controla es la fornicación. Y el Espíritu Santo de Dios dice, ¿quieres avanzar en tu vida? ¿Quieres que tus proyectos prosperen? ¿Quieres sentir que vas avanzando? ¿Quieres sentir que no estás estancado? Entonces, libérate del contaminante de la fornicación. ¿Quieres sentir que no vives una vida doble? Entonces, deshazte del contaminante de la fornicación. Y Dios guarde a toda su iglesia en el nombre de Jesús de que algunas personas caigan en los efectos físicos de la fornicación, que son enfermedades de transmisión sexual, ya lo sabemos, embarazos no planeados y ya saben, ese estrés emocional que está asociado con todas estas consecuencias. Los niños que vienen o lo que se produce a través de la fornicación ya viene, escuchen esto, con una desventaja en esta vida. Ya no viene con la bendición de Dios, sino que viene con que las cosas van a ser difíciles para esos niños que han sido producto de fornicación, a menos que se rompa la maldición de la fornicación en sus vidas. Aunque los niños no fornicaron, también ellos van a pagar por los efectos de la fornicación del papá y de la mamá, porque así lo establece la palabra de Dios. Hay que romper con esas cosas en nuestras propias vidas. Y pareciera un poco injusto que nuestros hijos tengan que sufrir por esas consecuencias y que los matrimonios no se pueden sostener porque no hemos roto con el contaminante de la fornicación en nuestras vidas. Cierra tu computadora, hermano y hermana. Deja de ver pornografía. ¿Me entendiste bien? Es pecado. Eso no le agrada a Dios. Pornos, nada que ver con Dios. Impide la santidad y no te deja alcanzar la paz con todos. El último contaminante espiritual que se opone a la paz y a la santidad es la profanidad. El versículo 15, allí mismo, las cosas, hermanos,
van de mal en peor para Esaú. Yo había leído la escritura, siempre leo todos los años la Biblia, y uno lo lee, pero al hacer un estudio más detallado, se pueden imaginar que Dios describe a Esaú como un hombre fornicario, uno que era amargado, un hombre fornicario, y ahora dice, además, este hombre también es profano. Y profano literalmente quiere decir, profano quiere decir que se puede machucar o que se puede pisar, o algo que está fuera del templo. Fuera del templo no es santo, adentro del templo es santo, es puro. Y por lo tanto, si está fuera del templo, el vocabulario del templo, se puede machucar, se puede pisotear, porque no sirve para nada. Eso es lo que significa profano. Y con el tiempo esta palabra profano llegó a significar algo que no es consagrado para Dios, que no tiene uso para las cosas de Dios, o alguien que no tiene reverencia por las cosas de Dios, o en este caso una persona que es indiferente a lo espiritual. Entonces, la Biblia habla de Esaú como profano porque Esaú menospreció su primogenitura, una bendición espiritual que Dios tenía para él. Él cambió la primogenitura por satisfacer, como fornicario, por satisfacer su deseo inmediato de comer. Para mí lo más importante, dice él, como era fornicario y también profano, fíjense la combinación de lo fornicario y profano. Fornicario es que él quería el placer en este momento, lo único que quiero es comer. Tengo hambre, el estómago dice, come papá, y aquí yo no escucho otras cosas, más que el estómago decir, come. Y como era profano también, dice, a mí las cosas de Dios, ¿qué me importan? Lo que me importa en este momento es que el estómago me está hablando y tengo hambre. ¡Wow! Entonces, dice él, prefiero el plato de lentejas que todo lo que Dios quiere darme. No es que Esaú fuera ateo, sino que él vivía como que si Dios y sus promesas no importaran. Como que si Dios y sus promesas no son importantes cuando chocan con mi deseo del momento. Si yo en este momento quiero relaciones sexuales, o si en este momento quiero comer, o lo que sea que mi falta de autodominio me diga, choca con algo que Dios me dice que haga o que no haga, las cosas de Dios se ponen a un lado y voy a satisfacer mi propio deseo en el momento. El pasaje acá contrasta, y vamos terminando con esto, que el creyente cuida aquellas cosas que son sagradas. Como hijos de Dios, no pisoteamos las cosas que Dios dice que son sagradas. No nos dejamos llevar por el placer o por la urgencia de algo, sino que el Señor, por su gracia y su misericordia, nos da dominio propio para que nosotros podamos vivir vidas que son agradables para Dios. El versículo 17 termina con una advertencia seria para las personas que no se quieren liberar del contaminante de la amargura o que son fornicarios y profanos. Escuchen lo que la palabra de Dios le dice a los amargados, a los fornicarios y a los profanos. No desprecies los mandamientos de Dios, dice el versículo 17, si lo puedes poner allí. No desprecies los mandamientos de Dios, porque las decisiones tomadas con ligereza tienen consecuencias irreversibles. Por ejemplo, que se confunde el remordimiento con el arrepentimiento. Quienes no son libres de la amargura, quienes no son libres de la fornicación y de la profanidad, ellos lloran, ellos sienten que se arrepienten, pero es puro remordimiento. No es arrepentimiento genuino, pero lloran, les caen las lágrimas, pero nunca pueden alcanzar el verdadero arrepentimiento. La palabra de Dios lo establece. Y lo triste de esto es que no siempre hay una segunda oportunidad
para recuperar lo despreciado. Esaú despreció la primogenitura, dijo, eso es basura, eso no es nada. El plato de lentejas es lo más importante. Fornicario y amargado y profano. Y el Espíritu de Dios le dice lo siguiente en el versículo 17. Leamos lo que dice el versículo 17 y con esto terminamos. Concluye diciendo así, porque ya sabéis, hermanos, ¿sí? Que aún después, dice, deseando heredar la bendición, Esaú despertó a la realidad. Después de que se comió, fíjense, se comió el plato de lentejas, como le ocurre a muchas personas que viven en amargura, fornicación y todo esto, de profanidad. En el momento como despiertan, ay, ¿qué hice? Lo hice otra vez. Porque ya el deseo está satisfecho. Ay, ¿qué hice, Dios mío? Pero 10 minutos después vuelven a tener el deseo de lo mismo y entran en ese ciclo. No pueden salir. No pueden salir. Y dice así, aunque él deseó heredar la bendición, ¿qué dice la palabra de Dios? Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque él procuró la bendición con lágrimas, Dios, yo te pido la bendición, pero estoy seguro que después de haber llorado delante de Dios, que quiero la bendición, a los 5 minutos Esaú volvió a llenarse de amargura porque Dios no le dio lo que él quería en el momento. Volvió a ser fornicario porque dice la Escritura que cuando él vio que a su papá y a su mamá le disgustaba que él anduviera metiéndose con mujeres, dice que él fue a meterse con más mujeres de toda la gente que a sus padres. Él sabía que se iban a enojar. Después de que terminó de orar, Dios mío, yo sí quiero la bendición, se convirtió nuevamente en un profano y al final le dice a Dios, sí, al final pues ni quería tus bendiciones. Vuelve a entrar al mismo ciclo, termina, se satisface y a los 30 minutos después, Dios mío, lo volví a hacer, lo hice otra vez y ese ciclo jamás va a terminar. Que Dios, en el nombre de Jesús, rompa ese ciclo de nuestras vidas. Él lo puede hacer si somos honestos y sinceros. Y si podemos venir y decirle, Dios mío, perdóname porque soy amargado, soy fornicario y soy profano. Y yo quiero ser libre de esto. Ya no quiero vivir con esos contaminantes en mi vida, porque para mí, yo realmente quiero buscar la paz con todos y quiero entender, recibir, vivir en santidad, porque yo te quiero ver. Yo te quiero ver. Oremos, hermanos.